Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11. Como siempre, agradecidos del apoyo que ustedes nos brindan a ese público inteligente que nos sigue. Buenos días a todos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días. Buenos días, República Dominicana. Comienza este miércoles 18 de diciembre. Comienza, bueno, estamos a mitad de semana. Ya estamos casi en Navidad y se está yendo el 2024. Como siempre, bueno, pues hay algunas informaciones, aunque más lenta en estos días, pero seguimos produciendo temas que son importantes destacarlos para que no se nos olviden y para que también en algunos casos reflexionemos y que se pongan las acciones del lugar. Hoy tenemos, además de los comentarios, la participación del doctor José Miguel Gómez, quien es un conocido psiquiatra, escritor, articulista, docente, y que va a estar con nosotros hoy hablándonos de otros temas que también son importantes de la sociedad. Dice nuestro amigo Cándido Mercedes que esta sociedad está de psiquiatra. Así es que vamos a ver hoy esos aspectos que quizás sean buenos. Tú sabes que a final de año se hacen como balance. ¿Tú haces eso, Ramón? Hay que hacerlo. Balance personal. De todas las promesas que tú te hiciste que iba a hacer y que no hiciste. Bueno, y de todas las cosas que te pasaron en el año y así, cómo mejorar, y porque la idea es eso. Mejorar cómo somos como personas y ver dónde fallamos y hacer algunos ajustes, lo que se puedan hacer. Como siempre, un placer que estén con nosotros. Bienvenidos. Mira, la ventaja con el doctor José Miguel Gómez, que no solamente vamos a hablar de psiquiatría, sino de temas generales, porque él, en sus artículos, él a veces aborda hasta temas políticos y temas sociales. Señores, no habíamos comentado con una sentencia reciente del Tribunal Constitucional que modificó dos artículos de la ley del régimen electoral, con la gran novedad de que va a permitir candidaturas independientes. Es decir, hoy en día, si usted quiere ser diputado, senador, hasta presidente de la República, usted tiene que postularse por un partido o por una agrupación política. Ahora, esa sentencia, obviamente yo imagino que la Junta Central tendrá que hacer un reglamento. Esa sentencia permitirá a usted postularse. Obviamente los partidos políticos no están de acuerdo, porque le quita el monopolio de las candidaturas. Y eso, hay muchos países, por ejemplo en Estados Unidos existe la figura, y en otros países la figura de la candidatura independiente. Bueno, Ramón, justamente el Tribunal Constitucional modificó la Ley de Régimen Electoral 2023 y permitirá que cualquier persona que aspire, yo supongo que con algunos requisitos, podrá optar por una candidatura sin el acompañamiento de un partido político. Yo no entiendo que no sea la razón de la cual tú expresas, los partidos políticos se oponen a esa disposición, a esa sentencia del Tribunal Constitucional. Porque eso no le hace ningún efecto. No, porque le quita el monopolio. Porque ellos tienen su estructura, ellos dicen que sin estructura no se llega a ningún lado, pero si es así, déjenlo que se guaye. Sí. El que se tira al ruedo y sabe lo que implica una campaña política, que corra ese riesgo. Eso en nada afecta a los partidos políticos, que no sea tener el monopolio y que no sea tener ese control. Pero eso demostrará realmente si en un futuro se lancen algunos y sin esta estructura que dicen que es tan importante que tienen los partidos para lograr hacer que una candidatura prenda, crezca y pueda ganar, vamos a ver, eso se reafirmará o se demitificará en el futuro. Entonces, vamos a tener esa oportunidad. También nada quita que un independiente o cualquiera, si también quiere ser acogido por un partido lo inscriba. Sí. Pero también yo imagino que ellos temen de que en los casos en los cuales se señala de dedo un candidato y no se escoge el que a lo mejor es más popular, ese tipo ahora tenía que buscar otro partido. Ahora se tira solo y podría crearle un hoyo al partido en cuestión. Ah, bueno, pero que estamos jugando un juego democrático y entonces tiene que ser con todas. Tiene que aceptar lo bueno, pero también tiene que comer lo malo. Tú sabes que en muchos casos los partidos no son demócratas en la parte de la selección de las candidaturas. No, y por obediencia tienen que quedarse. Principalmente ahora que se han inventado y que la ley lo permite, el tema de las encuestas, con eso truquean y se inventan encuestas y sacan candidatos que necesariamente no son los más populares, los que tienen la posibilidad de ganar. Por otro lado, y hay que darle su mérito, qué bueno
que con el tema de la reforma carcelaria o penitenciaria, que algunos medios le están dando mucha cobertura, tengamos a Roberto Santana al frente de la comisión que el presidente designó, porque es una persona que no tiene aspiraciones políticas, ha sido un invitado frecuente de nuestro programa y se ha empeñado en eso. Y de hecho, él fue el autor del llamado nuevo régimen penitenciario. Ah, mira qué bien. El nuevo modelo. Como nuestro director buscó ahí en YouTube y lo encontró. Esa fue la última participación. Y qué bueno que Roberto y además otras personas se hayan metido de lleno a eso con todo el interés y que el presidente le siga dando el apoyo para terminar las Parras y para hacer otras cárceles, para humanizar el sistema penitenciario, porque no es posible que en pleno siglo XXI nosotros contemos con las cárceles que nos gastamos en República Dominicana. Bueno, mira, y cabe reconocer también la labor que ha desempeñado el defensor del pueblo y también el director de la Defensoría Pública, que ambos han visibilizado lo que está ocurriendo en nuestras cárceles, así como también al periódico Listín Diario, que ha sido consistente con una serie de reportajes editoriales llamando la atención y visualizando, mostrando en qué condiciones están las cárceles dominicanas, así como también reflexionar sobre lo que ocurrió nada más que en este año, Ramón. Los incendios, las fugas, el tema de la aparición de equipos tecnológicos en los recintos carcelarios y las condiciones deplorables, no solamente físicas, sino también de hacinamiento, de condiciones inhumanas, de prácticas aberrantes que deben ser desterradas de nuestro sistema penitenciario. Entonces es un conjunto de cosas que tenemos que hacer y visibilizando la situación pues se hace posible de que la sociedad esté vigilante, de que hayan personas que se solidaricen con el tema y que las autoridades que tienen el sartén por el mango y que son los que hacen las políticas públicas pongan la atención en esa parte importante de la sociedad, de la población que necesita que se vea con humanidad y que se hagan las inversiones del lugar, porque si bien es cierto, este país tiene muchas falencias en nuestro presupuesto de recursos, pero aquí también no hay un sistema de prioridades y despilfarra mucho dinero. Todavía al día de hoy, las prioridades que tenemos como país y como sociedad no están claramente definidas. A veces parecemos muy ricos, entonces parecemos miserables en otras cosas. Además, no tiene sentido tú meter a una gente presa y que salga de ahí peor de como entró. Ay. Es decir, que salga graduado. Él entró por robo y sale graduado de criminal. Entonces, no, la idea de la cárcel es reformar, es permitir que la persona se reinserte. Que por cierto, ayer Guido Gómez Mazara, el presidente de Indotel, tuvo un encuentro con comunicadores y presentaron un video de las muchísimas realizaciones en los 100 días y se destacan dos de ellas. Una, el hecho de que él aportó 300 millones a la Procuraduría para que en determinados recintos carcelarios Indotel, no puedan usar celulares. Se sabe que desde las cárceles se cometen crímenes, se cometen delitos y se parte de los aportes, así como el hecho de que, increíble, nuestros recintos policiales, nuestros cuarteles policiales no tienen internet, no tienen computadoras, y entonces esa es otra de las tareas que ha asumido Indotel con Guido Gómez Mazara de que haya una computadora. Cuando usted vaya a hacer una denuncia, no sea un policía que anote en un papel. Una macota. Una macota, sino que haya una computadora conectada a una plataforma donde esa denuncia quede. Esos son aportes importantes. Bueno, Ramón, y mira, pero también cabe destacar que los privados de libertad tienen que tener comunicación con sus abogados, con sus familiares, y deben haber centros de llamadas, claro. Es decir, teléfonos donde las personas que estén ahí dentro puedan, por un precio módico o hasta gratis, puedan hacer su llamada, quizá con algunas limitaciones, pero deben de tener comunicación. Claro. Ahora no deben ser celulares para cometer actos delictivos, eso sí que no. Esas llamadas deben de ser intervenidas. Sí, monitoreadas. Monitoreadas. Así es. Por ejemplo, en La Victoria, que tú lo mencionaste marginalmente, se llegó a instalar parábolas Starlink con la finalidad de que
ciertos presos pudieran manejar celulares con esa parábola. Parábolas que son grandísimas. Entonces, bueno, pero ¿cómo entraron? ¿Cómo las instalaron en el techo? No, pero ¿cómo que entraron, Ramón? ¿Cómo entraron? Entraron por la puerta, la llevaron gente que tenía conexiones adentro con las autoridades. ¿Y pagaron? Y, claro, porque no hay manera. Es decir, no fue volando por el techo, ni aparecieron de la nada. Entraron porque alguien la dejó entrar. Punto. Como siempre ocurre. Por otro lado, ayer el canciller de la República puso en circulación un libro sobre todo lo que él ha hecho con el tema haitiano, los discursos, etcétera. La diplomacia dominicana ante la crisis haitiana 2020-2024. Exacto. Y entonces, lógicamente, le hicieron preguntas, le preguntaron sobre la designación de la embajadora y él lo ponderó. Debemos recordar que durante la administración Biden aquí no nombraron embajador y eso fue parte de las presiones de ese gobierno. Recordemos que cada 2 o 3 meses aquí venía la jefa del Comando Sur, el subsecretario para Asuntos Hemisféricos. Cada 3 meses, como dice un amigo mío izquierdista, enviaban un procónsul del imperialismo a ejercer presiones. Porque ellos no estaban satisfechos con que entre los haitianos que han dejado entrar, sino que ellos querían refugiados, campos de refugiados. Como el presidente no lo complació, entonces el metamensaje fue: no te mando embajador a Haití, pero aquí no. Qué bueno que bien temprano el presidente Trump designó una persona con mucha calidad, con mucha preparación, y es un mensaje de que República Dominicana tiene importancia o va a tener importancia en el próximo gobierno de Trump, que va a deportar, y va a deportar dominicanos. Pero eso le va a permitir al presidente Abinader hacer lo que él tiene que hacer sin tener las presiones de los Estados Unidos, ni de organismos títeres, ni de una serie de ONGs que hoy son financiadas por USAID y que obviamente en un gobierno de Trump esa ONG le van a cortar el agua y la luz. Mira, Ramón, varias cosas de lo que tú has dicho. Mira, el canciller Roberto Álvarez expresó que están muy contentos que se haya designado a alguien tan rápido y aparentemente va a recibir toda la aprobación del Senado de los Estados Unidos. Y es importante justamente porque se miró para la República Dominicana y nos designan una muy buena embajadora. También destacar, Dios mío, y excusarme porque no pude acompañar al doctor Álvarez en el día de ayer, debido a los múltiples compromisos que uno tiene y los tapones. Yo tuve que dividirme y tuve que ir a lo de mi amigo Guido Gómez, porque uno no da para, y menos con los tapones que hay. Con los tapones que hay, pero ya tendremos oportunidad de hablar un poco de la diplomacia dominicana ante la crisis haitiana. Y mira, dice Andrés Oppenheimer que Trump no va a deportar. Ese gran analista cubano, que es un referente, él dice que finalmente eso costaría unos 315 mil millones de dólares y que no es verdad. Y que tomemos como referencia de que Trump dijo que iba a hacer el muro y que México lo iba a pagar. México al día de hoy no ha pagado $1. Pero él hizo gran parte del mundo. Un pedacito. Y dice ahí que reparó una parte y hizo un pedacito. Es decir, que eso hay que tomarlo con pinza porque habrá que ver de dónde saldrán esos recursos. Pero en el caso nuestro, bueno, lo que nos importa es que haya una relación más fluida y quizás más equitativa con los Estados Unidos en lo que cabe. Obviamente, una potencia con un país del tercer mundo, bueno, vamos a ver cómo se da eso. Pero con que no nos presionen al presidente con el tema de las deportaciones, porque aquí hay 2 cosas. Primero, hay que cortar el flujo migratorio y disminuir la población haitiana deportando, porque ya estamos viendo cómo la violencia que está en la genética de los haitianos ya lo están ejerciendo aquí. Mira, hoy justamente, que es el día como del migrante, creo que hay una manifestación que tienen los haitianos. Porque están empoderados. Están empoderando. Y hay cosas que yo estoy de acuerdo con esos reclamos y otras que no. Ellos están pidiendo que cesen las deportaciones. No, las deportaciones deben seguir y es algo potestad de cada país. Cada país debe saber a cuánta gente quiere, a cuánto le va a dar la visa. Que seamos sinceros y si necesitamos obreros haitianos para la construcción, para servicios, para turismo, bueno, que digamos cuántos son y busquemos la vuelta de cómo darle una visa a esas personas o darle contrato de trabajo o lo que sea. Que las deportaciones se hagan con humanidad, pero ya todo lo demás que están pidiendo no es posible.
Con humanidad, pero si el tipo se revela como lo de la construcción, que iban a matar al director y le dieron un balazo a la gente y por poco lo matan con un pico, bueno, pues ahí tienen que actuar como deben de actuar. Sí. Con mano dura, como dijo el director dependiendo, si tú vienes suave, yo vengo suave, y si tú, sí, pero habrá un protocolo de actuación y qué bueno que así sea. Primero por el respeto de la dignidad humana y segundo porque tenemos francotiradores de todos los lados, aquí y fuera de aquí, con este tema de las deportaciones. Entonces, lo que nos sale, y claro que salen esas deportaciones, Ramón, lo que nos sale más barato es acabar el negocio de la frontera, porque una vez que están aquí es más difícil deportarlo y lo que cuesta en personal, en gasolina, en combustible, bueno, y todo lo que eso envuelve, esa logística. Entonces hay que atacar los dos frentes, las deportaciones que continúen, pero también el negocio que existe en la frontera de transporte, en el transporte, en el alojamiento, en los peajes, eso tiene que desmontarse. Y la mayor señal de ese negocio es como siguen llegando las parturientas de Haití, atraviesan muchísimos puntos de chequeo, parece que se invisibilizan y llegan al hospital. Ese es el mayor ejemplo, 40% de parto. Por otro lado, la economía dominicana va a cerrar bien, con un crecimiento de 5.0, 5.1, el mayor de la región, con una inflación menor de 3%. Claro, eso no significa que los precios se quedaron altos. Es decir, el galón de aceite que costaba 200 y pico en el 2020 cuesta 400 y pico y no bajó de precio. ¿Sí? Una cosa es que la inflación se controle, que es el crecimiento de los precios, y otra cosa es el nivel de precio que se quedó alto. Pero hay dos elementos que preocupan, y uno de ellos es la tasa de interés. El Banco Central desde el año pasado viene bregando, disminuyendo la tasa de política. El año pasado se inyectaron 159.000 millones. Sin embargo, la tasa de interés bajó de 15 a 12, pero en noviembre estaba en 16. Y a pesar de que la tasa de política ha bajado de 7.5 a 6, todavía el promedio en diciembre es de 15.89. Ese es el promedio. Si usted va a buscar un préstamo de consumo, es un 20, es un 20 y pico. Los préstamos hipotecarios, 15. Por eso cuando en esto iba una feria, nos alegramos perdón, no una feria, no, una liberación del encaje para que 1.500 viviendas que estaban ahí, que no se vendían, porque es muy difícil para una gente de bajo ingreso pagar el 15% de interés o el 16%, y se puso a 7% a 7 años. También el mismo caso del tipo de cambio. De noviembre de este año en relación a noviembre del año pasado, el tipo de cambio aumentó de 56 a casi 61. Y se están haciendo operaciones por encima del 61. Eso va a tener su efecto en los precios y lo vamos a ver en enero. Porque el tipo de cambio pesa mucho en los precios de todos los bienes, porque nosotros prácticamente lo importamos todo. O todo lo que se produce aquí tiene un alto componente importado. Bueno, Jacob Provi había dicho, Ramón, hace unos meses que producto de la tasa de interés habían dejado de vender entre un 35 y un 40% de la oferta de viviendas económicas que había en el mercado. Obviamente que esa medida que tomó el Banco Central de liberar esos recursos para viviendas económicas, pues ha sido un alivio para el sector y para mucha gente que tenía en sus planes adquirir una vivienda, que es el sueño de la mayoría de los dominicanos. Obviamente que esa medida en que se materialicen, que esos recursos lleguen y que se haga el proceso del lugar, tomará unas cuantas semanas. Así como también la baja de política que ha tenido la disminución que dice un economista, que han sido unos 225 puntos básicos. Sin embargo, Ramón, en medio de este panorama todavía las tasas de interés no bajan a los niveles que sean... Y mira que los bancos son los más preocupados porque baje la tasa de interés. Porque una tasa de interés alta puede provocar un aumento de la morosidad. Es decir, los bancos les conviene que las tasas tengan niveles adecuados, como no les conviene tampoco el tema del tipo de cambio. Pero ya veremos, y el tipo de cambio llegó a su máximo el día 14, es decir, el sábado.
que llegó a 61,14. Es lo más alto que se registra, porque recordemos que por ahí por el 2000, 99-2000, tuvimos una alta tasa del dólar. 60, llegó a 60. Llegó a 60 y después bajó cuando Leonel llegó al poder otra vez en el 2004, bajó y se ha mantenido. Entonces tardó 20 años en volver a como estaba en ese periodo del 2000, hasta el 2000. Entonces, hasta el 2004, perdón. Entonces, tenemos un panorama siempre, fin de año, en muchas economías la tasa de cambio sube porque hay más demanda, las empresas tienen que poner sus cuentas al día, las importadoras, y reclaman dólares para limpiar sus cuentas y quizás hacer compras a futuro. Y a fin de año siempre hay esa demanda y se producen esas salsas. Pero ojo, hay que ver la economía en conjunto. Yo no soy economista, pero hay que ver todos los variables y las implicaciones que esto pueda tener. No, lo que pasa es que hay una cuestión que se llama la tríada imposible. Es decir, no es posible que usted logre tener alto crecimiento con bajas tasas de interés y estabilidad del tipo de cambio. No hay manera de usted tener el reino perfecto. Finalmente, el Congreso ayer aprobó, eso es parte del proyecto de presupuesto, o del presupuesto que ya fue aprobado. La friolera de 350.000 millones de pesos va a ser los préstamos del año próximo. Parte de eso es para amortización, es decir, coger préstamo nuevo para pagar préstamo viejo, pero hay alrededor de 200.000 millones que es para el déficit del gobierno, que va a ser del presupuesto, del déficit del presupuesto, que en el mejor de los casos va a ser un 3% del PIB. Mira, eso suma la friolera de 445 millones de dólares. Este será el gobierno, por las razones que ellos expliquen, que ha tomado más deuda. Ya la pandemia pasó. Es decir, que no podemos tener el referente de que por la pandemia, ¿verdad? Ahora ya estamos sin pandemia y los préstamos siguen su acelerado curso pasando con el Congreso. Sin reforma fiscal, eso va a seguir hasta que... Y eso nos va a poner en un futuro en una condición muy difícil, en una situación el gobierno que surge en el 28, sí o sí, va a tener que hacer la reforma fiscal y de mayor calado que la que propuso el gobierno. Yo no creo que, yo no soy economista, pero no llegamos al 28 con ese ritmo de endeudamiento. Lo que pasa es que... Hay que asumir ese tema y asumirlo en el 25. Si no se asume en el 25, en el 26 ya está la campaña y en el 27, imposible. Bueno. Señores, no se pierdan la entrevista con el psiquiatra, el doctor José Miguel Gómez. Vamos a tratar muchísimos temas de interés para todos ustedes.